Queridos, amados hermanos que en esta hora estamos participando de este tiempo de predicación, quiero saludarles cariñosamente, deseando de Dios ricas bendiciones para ustedes en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir aquí en Chillán, en medio de una cuarentena que aparentemente se alargará más de lo que se pensaba, pero esperamos en el Señor que nos cuide, nos proteja y nos libre de cualquier dificultad adversa en este tiempo tan complejo para muchos. Deseando para ustedes que también la bendición del Señor sea cuidando de sus vidas. Un saludo muy afectuoso a mis hermanos de la iglesia Yungay, a la cual pastoreo, y deseo que el Señor fortalezca sus vidas, les permita desarrollarse espiritualmente, les permita fortalecerse en su palabra cada día y aumentar su fidelidad en el deseo del servicio, de la adoración a nuestro Salvador. Asimismo, a la iglesia Belén de Chillán, iglesia que igual con la gracia de Dios me corresponde pastorear. Que el Señor les bendiga a mis hermanos, que el Señor les guarde, que cada día también se esfuercen en la palabra del Señor, en su conocimiento, y en este conocimiento también abunde el servicio y adoración a nuestro único Salvador. Eh, También a cada uno de aquellos que se incorporan a escuchar esta predicación por medio de la internet, amigos, familiares, a usted que está en su casa, que el Señor le bendiga, le permita también eh, escuchar con un corazón dispuesto lo que el Señor quiere entregarle a su corazón, a su mente. No son palabras humanas, aunque las exprese yo, el Señor utiliza su palabra para llegar a nuestras vidas. En el día de hoy deseo que el Señor obre en usted, así como ha obrado en mí, en este título especial, Huyendo de Dios. Una pregunta que nos va a confrontar con lo que estamos sintiendo y haciendo delante del Creador. Les invito para que leamos en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, del versículo número 1 al 16. Jonás, capítulo número 1, dice así: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensó se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle: ¿Qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Él le respondió: Tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijéronle: Rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia,
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Que el Señor añada una bendición más a su santa palabra. Oramos. Bondadoso Padre y Dios eterno, en esta hora rogamos que su presencia nos acompañe, que su dirección, que su Santo Espíritu obre en nuestras vidas para comprender su palabra. Agradecemos por la libertad que nos da hasta este momento de poder entregar el mensaje que dispone usted, Señor, en las Escrituras. Gracias, Señor, por la salvación en Jesucristo, el cual, dejando la eternidad, se hizo hombre, vivió y murió en la cruz, supliendo el juicio que correspondía a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese gran amor, porque usted lo envió por amor a nosotros, a sus escogidos. Rogamos, Señor, que su mano de misericordia alcance los corazones que en esta hora escucharán el mensaje de su palabra, para que puedan, Señor, comprender la importancia de estar a cuentas con usted en todo momento, en todo sentido. Diríjanos para comprender las verdades que está dispuesto para esta hora. Todo esto en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, huyendo de Dios, una pregunta que aparece en este pasaje, en realidad no literalmente, más es para darle el sentido a esta predicación. El nombre de Jonás significa paloma. Ejerció su oficio durante el reinado de Jeroboam II, entre el 793 al 752 a.C., en el reino del norte, quien fue un rey malo ante los ojos de Dios. Solo aparece una pequeña referencia de Jonás y su ejercicio como profeta en 2 de Reyes 14:25, profetizando en favor de este rey que fue desobediente a Jehová. En realidad, Dios, queriendo proteger a su pueblo, le libró de un ataque y le derramó bendición para que pudieran volverse a él. En el libro de Jonás se cuenta la historia donde Dios ordenó a Jonás que predicara contra Nínive, la capital del reino asirio, durante el tiempo en que este reino estaba creciendo y presentaba una amenaza para Israel. Por esta misma razón, Jonás no estaba dispuesto a ir a Nínive. Él esperaba que Dios destruyera ese pueblo. Este libro fue escrito después que regresó de su misión, teniendo tiempo para reflexionar acerca de su significado. Algunos han llamado al libro de Jonás Hechos del Antiguo Testamento, ya que demuestra gráficamente que Dios está dispuesto a mostrar misericordia a todos los que le buscan con humildad y sinceridad. El arrepentimiento del pueblo de Nínive pospuso la destrucción de esta ciudad por alrededor de unos 150 años. Muchos desechan la veracidad del relato del libro de Jonás, considerándolo un mito o fábula, ya que rechazan el elemento milagroso del gran pez. A través de esto ponen en evidencia su inhabilidad, su incapacidad de comprender la naturaleza sobrenatural de Dios. Porque para quien puede detener el sol, dividir el mar rojo, controlar un gran pez, no es gran problema. Jesús trató el libro de Jonás como un hecho histórico, comparando el tiempo que Jonás pasó en el vientre del pez con el que él pasaría en la tumba. Mateo 12, 39 y 40. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También aseguró que el arrepentimiento de los ninivitas fue genuino, en contraste con la indiferencia de los escribas y fariseos. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11:32 respalda lo mismo. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Dios llama a Jonás a realizar su labor como profeta hacia un pueblo enemigo, para librar a su pueblo Israel de estos enemigos.
Dios manifiesta su soberanía en el desarrollo de su voluntad. Usa los elementos que Él necesita para que todos sus designios se lleven a cabo. El gran pez, la calabacera, el gusano, el viento. Todos estos elementos están bajo la autoridad del Dios Todopoderoso en el cual creemos. Este es el Dios nuestro, que todo lo puede, pero para llevar a cabo su voluntad, para mostrarnos el camino por donde debemos andar, para llamar nuestra atención a obedecer su palabra. El Señor utiliza todo esto ¿para qué? Para que nosotros podamos ser obedientes. La obediencia, resultado del conocimiento de Dios. Jonás 1:1 al 3. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él, para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Dios llama a Jonás a cumplir una labor específica. Los asirios estaban creciendo y buscaban la manera de ampliar sus fronteras. Amenazar al reino del norte, Israel, era una de las opciones. Dios, en su omnisciencia, que lo sabe todo, prepara el camino para librar a su pueblo. A pesar de la desobediencia de Jeroboam II, rey en ese momento, este rey llevó al pueblo por mal camino, por el pecado. Pero la misericordia de Dios abundó más en ese momento, que llamó a Jonás para que fuese a predicar arrepentimiento a Nínive, la capital del reino asirio. Imaginemos que el Señor, Dios Todopoderoso, no envió a Jonás a decirle al pueblo de Israel que se arrepintiera para ser protegido, sino que envió al enemigo. Fue donde venía el mal hacia su pueblo para protegerlo. También para mostrar algo interesante en aquello. Lamentablemente, Jonás se rebeló contra Dios. El Señor le llamó y dio las instrucciones: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Dios le estaba hablando a Jonás, entregando un mensaje específico que debía llevar a Nínive. Le dice: pregona contra ella, predica contra su pecado, contra su maldad, da a conocer lo que les sucederá si no cambian su vida. Jonás no tenía que hacer nada más que entregar el mensaje. La verdad es que siempre pensamos en Jonás como un hombre que no estaba dispuesto, que era así. Pero si nos detenemos un poco, veremos a un hombre que sintió miedo de ir a un lugar específico. Puede ser que entregar un mensaje a sus enemigos, independiente cuál sea el contenido del mensaje, nadie lo haría. Jonás escuchó a Dios, tuvo tiempo para decidir qué hacer y, por supuesto, tomó una decisión: desobedecer, huir. ¿Por qué desobedeció? Porque tuvo miedo, porque no veía almas necesitadas del perdón de Dios. Veía enemigos despiadados con su pueblo y especialmente con los profetas. Este hombre, a pesar del conocimiento que tenía del Dios Santo, no tuvo la capacidad para confiar en nuestro Dios. No vio a Dios respaldando su vida, su labor. ¿Qué hizo? Miró sus fuerzas y se sintió incapaz. Tenemos entonces miedo, falta de amor, falta de conocimiento de Dios. Tres elementos que aparecieron en la vida del profeta Jonás y que le impidieron obedecer plenamente el mandato del Señor. Desobedeció por no conocer plenamente a su Dios. En nuestros tiempos, o a través de los tiempos, ha sucedido lo mismo con los creyentes en Jesucristo. Los cristianos, o muchos de ellos, desconocen al Dios santo y eterno, lleno de poder y de gloria, y por lo tanto no le obedecen, no se rinden a su voluntad. Si realmente conociésemos al Señor, nuestro servicio y adoración serían totalmente distintos. Nuestra forma de criar a los hijos, nuestros matrimonios, nuestros proyectos de vida, todo sería distinto si conociésemos realmente o plenamente a nuestro Dios. Recordemos que este 2021 lo iniciamos con una pregunta: ¿conocemos a Dios? Fue el primer sermón del 2021. Hoy, a través de la historia de Jonás, debemos confrontar nuestro conocimiento de Dios con nuestra obediencia.
Muchos cristianos en la actualidad creen poder servir a Dios de acuerdo a sus deseos personales y no de acuerdo al plan del Todopoderoso y Soberano Dios. Algo que habitualmente ya hemos venido comentando en los sermones o las predicaciones, es la necesidad de que el creyente, primero, se someta a la voluntad del Padre Celestial, de su Padre Celestial, de nuestro Dios. Es importante que dejemos la vanidad, el ego, el orgullo, creyendo que somos seres importantes. Somos ínfimas cosas por las cuales Dios Todopoderoso tuvo misericordia. En nosotros no había nada bueno, pero el Señor nos miró con amor y nos rescató, porque somos parte de su creación. Somos el centro de su creación y en ese centro quiso rescatarnos a pesar del pecado nuestro. Ahora bien, eso no es algo que nos permita hacer lo que queramos o servir a Dios de acuerdo a nuestros deseos particulares. Debemos hacerlo a la manera de Dios. ¿Podremos huir de la presencia de Dios para hacer todo lo que nosotros queramos sin recibir el castigo o reprensión que corresponda? Muchas veces hablamos del amor de Dios, de su misericordia y verdad y bondad, quedándonos con la imagen de un Dios que debe soportar todos nuestros berrinches y pataletas, que debe mirar contemplativamente nuestros desprecios y desobediencia, como aquellos padres permisivos, incapaces de poner límites a sus hijos, encontrándose después con hijos sin respeto, sin sometimiento a la autoridad del hogar. Jonás desobedece a Dios. Por eso huye, deja de hacer la voluntad de Dios, creyendo que puede esconderse el Todopoderoso y Eterno. Es imposible no contrastar esta actitud de Jonás con el cristiano de hoy, que quiere llevar su vida a la imagen del mundo, con sus modas y costumbres. Otros que dejan de seguir y servir a Dios según su dirección y voluntad, huyen de la presencia de Dios, olvidando que Dios es omnipresente, que está en todas partes. Y otros que pecan conscientemente, negando el poder de Dios para llevarnos a juicio. Querido creyente en Jesucristo, ¿estás obedeciendo a Dios en el hacer su voluntad? Si no puedes reconocer cuál es la voluntad de Dios, ¿has buscado a alguien que te ayude a comprender el plan de Dios para tu vida? Pero también a ti, que a lo mejor no has tenido ese encuentro pleno con el Señor, quizás sea en esta hora alguien escuchando esta predicación, piensa, pero yo no he tenido este encuentro con el Señor. Hoy el Señor también te habla a tu corazón, te habla a ti, para que puedas reconocerle como el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar tu vida del sufrimiento eterno, del infierno. La invitación es a que conozcas a Dios y conozcas su amor en Jesucristo, para que accedas a esa salvación que Él ha preparado para todos aquellos que, reconociendo su pecado, se arrepienten y se vuelven a Él para hacer su voluntad. Hermanos, no pensemos que Dios no es justo. Él es justo. Si bien es cierto, tiene mucha misericordia para nosotros, pero también tiene juicio para aquellos que no le obedecen. Debemos conocer a Dios para poder servirle, porque así podremos reconocer su soberanía, su voluntad y su justicia perfecta. No podemos huir de la voluntad de Dios. Aunque creamos que podemos escondernos de Él, no, ese pensamiento es errado. Dios no puede ser burlado, ni nos podemos esconder de Él. Dios controla todo, no podemos huir. Jonás 1, 3 al 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad de la mar, que pensóse se rompería la nave. Huir de la presencia de Dios, la gran idea de Jonás. Así como muchos piensan que pueden pecar en oculto contra Dios,
que pueden faltar en la relación que Dios ha establecido con el creyente huyendo. A menudo encontramos a más cristianos que pecan deliberadamente creyendo que pueden ocultarle a Dios sus faltas. Jonás, en su acto de desobediencia, huyó, descendió al puerto de Jope y subió a un barco que se dirigía a Tarsis, ciudad fenicia dedicada a la minería, ubicada en las rutas comerciales de la época, España de hoy. Para una mejor comprensión, Nínive se encontraba al noreste de Israel, ambas ciudades a distancias y direcciones muy opuestas. Nínive se encontraba cerca de 800 kilómetros al noreste de Israel. Tarsis a 3.400 kilómetros de Israel al oeste, por el mar Mediterráneo, el único viaje, o el más rápido. En este punto quiero referirme a la actitud de Jonás. Creer que puede huir de la vista del Dios creador. Quiso arrancar a lo más lejos que se podía en aquel momento, al otro extremo del mundo, cruzar todo el mar Mediterráneo pensando que escaparía de la presencia de Dios. El profeta en su relato cuenta que descendió al puerto de Jope, pagó su pasaje, que no debió ser barato, y se fue. ¿Has tratado de huir de la presencia de Dios? El creyente o el cristiano intenta huir cuando está en pecado, cuando sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, o cuando quiere servir a Dios a su manera. Lamentablemente he escuchado en muchas oportunidades a hermanos que creen que pueden servir a Dios a su forma, a su pinta, como diríamos, de manera más coloquial. ¿Qué piensan aquellos? ¿Que Dios es ese Padre permisivo que mencionábamos anteriormente? No. Aunque muchos intentan huir de Dios cuando pecan, y la verdad que cuando alguien cae en pecado y se aparta de Dios, cuesta que vuelva, porque tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer que cometió un error y que tiene que corregirlo, pero tiene que corregirlo en disciplina. Tiene que pasar por el llamado de atención del Padre Celestial. De repente los padres terrenales somos permisivos y nos cuesta aplicar disciplina. Hoy las leyes del mundo impiden incluso a los padres ejercer la autoridad y la disciplina que corresponde al hogar. Pero como creyentes en Jesucristo debemos aplicar esta disciplina de acuerdo a la palabra de Dios para corregir a los hijos, para que nuestros matrimonios sean fuertes, para que nuestra vida laboral, nuestra vida en este mundo también sea fiel al Señor. Pero la pregunta, ¿has tratado de huir de la presencia de Dios? Como decía, muchos cristianos intentan huir cuando están en pecado, cuando saben que no están haciendo la voluntad de Dios. Muchos quieren librarse de la soberanía del Señor, huyendo tras la oferta siempre atrayente de Satanás y el pecado. Pienso que hoy muchos cristianos no quieren escuchar a Dios. Llevan tiempo en las iglesias, hasta enseñan en ellas, pero su mente y corazón están en el mundo, en el exitismo secular, lograr una posición social, el querer ser reconocidos por el mundo. En vez de ser reconocidos por la iglesia o por Dios, en este caso, prefieren ser reconocidos por el mundo y buscan ese desarrollo, ese crecimiento fuera de la iglesia, fuera de su relación con Dios. No escuchan la voluntad del Padre. Olvidan que Dios controla todo, que Él es soberano y su voluntad es perfecta. Jonás se levantó para huir, para no estar en la presencia de Dios. Se subió a este navío que partía a Tarsis e inició el viaje. Ya rumbo a Tarsis, dice la Escritura, en Jonás 1:4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensó se rompería la nave. Dios controla todo. No es la primera vez que encontramos en las Escrituras la demostración del poder de Dios. En esta oportunidad nuevamente sobre la naturaleza. Jonás pensaba que ya había logrado su objetivo, pero estaba equivocado. Dios creó una tormenta en medio de la mar. Los hombres experimentados marinos no sabían qué hacer para salvar la embarcación y sus vidas.
Comenzaron a arrojar los enseres, las cosas del barco. Clamaban a sus dioses, pero no había respuesta. El único destino era la muerte. Si pudiésemos tener todos los antecedentes a la mano para comprender mejor lo que pasó por la mente del profeta, como decimos, haber estado ahí para ver realmente qué sucedió, de este hombre elegido por Dios, para pensar que podía huir de la presencia del Todopoderoso. En realidad me asaltaba esa duda. ¿Cómo poder estar ahí para ver por qué este hombre, un profeta de Dios, un hombre que tenía conocimiento de Dios, pensó que podría huir de su presencia? El Salmo 139, 7 y 8 nos recuerdan: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es imposible huir de la presencia del Dios Todopoderoso. Es más fácil obedecer que tratar de escapar de la presencia de nuestro Dios. Jonás hizo lo más difícil: huir. Y parece que en su corazón él no quería servir a Dios según el plan de Dios. Más parece ante el relato que Jonás quiere servir a su pinta, como él quiere, o en lo que él quiere. No estaba tan dispuesto a someter su voluntad, sus sueños e ideales a la soberana voluntad de Dios. Él pensó en cómo ir a Nínive, a esta ciudad pecadora que nos ataca, nos quiere destruir y ha sido malvada con nosotros. No le importó traer desgracia y peligro a otros. Cuando el pecado, Satanás, atacan al creyente, le nubla la vista, crea en el cristiano la falta de amor por los demás, le hace desobediente. Jonás se había echado a dormir en este lugar sin preocuparse de aquellos que estaban tratando de salvar la nave. Le puso en su corazón Satanás indiferencia. Así sucede cuando el pecado llega a nuestras vidas. Cuando no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Dios con pecados ocultos, poco a poco ese pecado nos va haciendo indiferente ante Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios, que en el último punto lo comentaremos un poco más. Porque si conociésemos realmente a Dios, sabríamos que debemos reconocer cada uno de nuestros pecados porque Él los ve. Él sabe que pecamos, pero espera que nosotros reconozcamos esas faltas y nos arrepintamos de aquello. A Jonás no le importó que con este pecado pudiese traer desgracia a otros, y es así también para nosotros. Cuando el esposo o la esposa cometen un pecado, ¿acaso no traen desgracia a una familia? Hablo del adulterio. O cuando los hijos cometen, o las personas solteras caen en fornicación, este pecado sexual antes del matrimonio, ¿acaso no traen desgracias a sus familias? ¿No traen tristeza a sus vidas? Porque en muchos casos esos hijos fuera del matrimonio no son deseados. Y ahí aparecen estos movimientos que promueven el aborto, por ejemplo, y que lamentablemente muchos cristianos respaldan, apoyan. Es increíble pensar en aquello. Pero si esas personas siguieran el plan de Dios, no habrían o no tendrían necesidad de abortar. Porque el Señor creó la vida íntima sexual para el matrimonio, no para antes del matrimonio. Por lo tanto, si hay un embarazo no deseado, es porque no se esperó el momento que Dios creó para que llegasen los hijos. Pero el hombre quiere manejar todo a su pinta, todo a su manera, y el pecado se adueña de él y lo lleva tras estas formas que Satanás ha dispuesto para rebelar al hombre contra Dios. Bueno, menciono un punto, pero hay otros casos también, o muchos de ellos, que hacen que el hombre se separe de Dios por dejar que el pecado, que Satanás, empiece a gobernar. Porque el ataque de Satanás al creyente le nubla la vista. Y hablo del creyente porque en realidad aquel que no cree en Jesucristo ya está perdido en el pecado. Menos ve a Dios.
menos intención de buscar perdón tiene. Porque si tuviera alguna intención, si el Espíritu de Dios obrase en él alguna intención, buscaría a Dios para el arrepentimiento. Pero en el creyente, en aquel que conoce de Dios, pero creo que también que la falta de conocimiento de Dios le impide ser más fiel, ser más obediente. Jonás se había echado a dormir, olvidando que debía preocuparse también por quienes le rodeaban. Todos corrían y gritaban en el barco tratando de no morir, de que el barco no se destruyera, pero el cristiano, el único que podía traer paz y esperanza en ese lugar, se había echado a dormir. Había desaparecido de escena. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El pecado. No hay otra respuesta, queridos hermanos, queridos oyentes en esta hora. Satanás usa el pecado para separarnos de Dios, para desobedecer, para desconfiar, faltar a nuestra relación de amor a nuestro Salvador. El diablo nos engaña haciéndonos creer que podemos ocultarle a Dios nuestras faltas, nuestros pecados, que solo podemos avanzar en este mundo. En esto, conozco el caso de un joven que, escuchando un consejo, se apartó de la iglesia. Entendió mal el consejo. Ese consejo de que debía esforzarse en su vida para alcanzar lo que él deseaba, que quizás es un buen consejo, pero aquel joven lo escuchó y lo entendió mal. ¿Por qué? Porque se apartó de la iglesia, se apartó de Dios, queriendo servir a Dios a su manera. Pero eso, todos aquellos que hemos pasado por esa experiencia, sabemos que no lleva a ningún rumbo claro, ni nos lleva a ningún destino agradable. El querer servir a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, solo traerá tristeza, sufrimiento, porque Satanás empieza a adueñar de nosotros, trayendo confusión, llevándonos por el error. Y lamentablemente llega un momento que es demasiado tarde y somos arrebatados por el maligno. ¿Por qué? Porque en nosotros quizás no ha estado la salvación tan clara. Aún más, si no somos arrebatados, aunque caigamos en ese pecado, el juicio que vendrá sobre nosotros será muy grande. Porque aunque no lo crean, Dios llevará juicio también a sus hijos. Ahí en la eternidad llegaremos a enfrentar el juicio de Dios que recibirán todos los hombres, algunos para sufrimiento eterno, otros para vida eterna, pero a lo mejor ese buen siervo y fiel no llegará a nuestros oídos. Dios controla todo, lo sabe todo, no podemos huir. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir de la soberanía del Todopoderoso. No podemos huir del juicio del Creador. Si te encuentras alejado del Señor, si crees que no has obedecido plenamente a Dios, si te das cuenta que debes arrepentirte de los pecados que hasta hoy has cometido, no lo dudes. No esperes más. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Si aún como cristiano, tú, querido hermano, tienes algún pecado oculto, confiésalo a Dios, arrepiéntete y verás el cambio maravilloso que hay en nuestra vida. Porque cada pecado tiene un costo. Jonás 1, 11 y 12, 15 y 16. Y dijéronle: ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba más y se embravecía. Jonás respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Jonás se había echado a dormir. Su pecado no le permitía darse cuenta del error cometido. Satanás le tenía nublado su entendimiento. Cuando los marineros le encuentran durmiendo, le llaman la atención y le hacen colaborar con el trabajo para salvar sus vidas. En medio de toda la conmoción,
Pensaron que este era castigo de algún dios. No existía otra respuesta a lo que estaban viviendo. ¿Qué hacen? Claman a sus dioses. A Jonás le dice que clame a su Dios, quizás él le oiga. Jonás tenía claridad que lo que estaba sucediendo era su culpa. No quería orar. La escritura dice que echaron suertes para saber por culpa de quién estaba pasando todo esto. Esta era una costumbre en el Oriente, dirimir algún tema echando suertes, en algunos casos con algunas piedras especiales o palitos de distintas medidas. Jonás sale como causante de todo el mal que estaban viviendo y les cuenta lo sucedido. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Muchas preguntas. Querían saber por qué causa sucedía todo esto. Jonás comienza diciendo: hebreo soy y temo a Jehová. Esta frase muestra que él tenía muy claro quién era y en quién creía. Él no tenía dudas de que era un hebreo, del pueblo escogido de Dios, y que creía en Dios. No negó su ciudadanía ni su fe en Dios. Le reconoció y se identificó verdaderamente. También identifica claramente la magnitud del poder de Dios. Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra, el creador de todo lo que existe. Vemos aquí que Jonás tenía conocimiento de Dios, pero su pecado de desobediencia le nubló su capacidad de reconocer que no podría huir a la presencia del Señor. No resulta extraño escuchar a muchos creyentes dar testimonios similares en medio de lugares llenos de pecado, compartiendo las costumbres de los pecadores. No niegan ser cristianos, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Por lo tanto, como dice Lucas 3, 8 y 9, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es en Lucas 3, 8 y 9. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Estos hermosos pasajes nos recuerdan la necesidad imperiosa del creyente de dar un fruto bueno. Me confunden muchas veces los jóvenes. Y pienso en los jóvenes porque viven cierto tipo de vidas, pero no solamente los jóvenes, adultos también, que piensan que pueden llevar una vida sobre dos caminos, llevando el cristianismo basado en una conducta unida al pecado. Jonás reconoció ser un hijo de Dios, no lo negó, así como muchos de estos creyentes, pero su actuar, su andar no mostraba al Dios de amor y lleno de misericordia. Por el contrario, mostraba pecado. Imagínense, en vez de ayudar a salvar el barco, se echó a dormir. Una falta de amor al prójimo, pero notoria. Cuando le preguntan quién es y de dónde viene, él, cuando dice: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. El versículo 10 de Jonás 1 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera. Sabían quién era Jehová. Y cuando Jonás le dice que es hebreo y que teme a Jehová, estos marineros temieron sobremanera, en manera gigante. Y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Miren esa pregunta: ¿por qué has hecho esto? Y aquí quizás viene a nosotros: ¿por qué hemos hecho esto? ¿Cómo has podido fallarle a Dios? ¿Cómo has podido desobedecer a Jehová?
¿Cuántos cristianos están como Jonás? A la deriva en sus vidas, sin rumbo claro, porque han sido incapaces de rendirse a la soberana voluntad de Dios, equivocando su obediencia, llevándola a sus deseos propios, creyendo que pueden servir a Dios esporádicamente, sin un compromiso completo, dedicado. El costo del pecado de Jonás fue ser arrojado al mar. Jonás 1:12. Él le respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quitará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre nosotros. Jonás sabía cuál era el costo de su pecado, cuando dice: tómenme y échenme en la mar. El costo del pecado es la muerte. No hay otro resultado. Las consecuencias de desobedecer, de no hacer la voluntad de Dios, es la muerte. Puede ser que no le tomemos el peso a esto cuando decimos que el costo del pecado es muerte. Pero si decimos el mentir, el enojarte, el no honrar a tu padre y a tu madre, obedecer, el no obedecer a Dios, siguiendo su voluntad soberana y perfecta. Sí, querido hermano, todo esto y muchas otras cosas son pecados dignos de muerte. Son pecados. No solamente asesinar, robar, adulterar, fornicar. No solamente esos pecados que los vemos como grandes. El enojarte, el mentir, el no honrar, el no obedecer a Dios siguiendo su voluntad. Romanos 6:23 nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte. Continúa el pasaje con algo más maravilloso. Pero el costo del pecado es la muerte. Cuando el cristiano peca, también le llega la muerte, porque se entristece. Su vida ya no es plena. Aunque vemos algunos que sonríen, que disfrutan, pero podemos entender que no están pasando por buenos momentos, porque el pecado finalmente trae destrucción. La paga del pecado es muerte. Ese es el costo, y nosotros jugamos con el pecado como si no hubiera consecuencias. Jonás se atrevió a desobedecer, a tratar de huir de Dios, creyendo que podía escapar de la justicia del Todopoderoso. Como creyentes en Jesucristo somos llamados a la obediencia, a la perfección, a la santidad. Dios llevará a cabo su voluntad a pesar de nuestra desobediencia. Si el Señor Todopoderoso nos ha llamado a servirle, nos ha hecho parte de este pueblo escogido, lavado por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz, justificándonos de todas nuestras iniquidades, no nos neguemos a su voluntad. No nos neguemos a obedecerle. No nos resistamos al amor de Cristo. Entreguemos nuestras vidas al Dios Creador para que Él sea honrado y glorificado por todos los hombres. Jonás 1:15 y 16. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Dios fue glorificado aún en la desobediencia de Jonás, no por la obra de Jonás, sino por la obra de Dios. El profeta Jonás recibió el castigo, el llamado de atención de Dios, pero el Señor obró en los corazones de los marineros que iban junto a Jonás, ya que temieron, reconocieron a Dios, le adoraron y comprometieron votos. Estos votos vienen de la palabra hebrea neder, que traduce compromisos. Entonces estos marineros hicieron compromisos con Dios. Dios obra según su soberanía, según su voluntad, incomprensible en muchas ocasiones para nosotros, porque en este momento los marineros arrojaron a Jonás a la mar. Jonás estaba recibiendo su castigo, pero ellos recibieron una bendición. Recordemos que en el versículo 14 dicen ellos: entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Clamaron a Dios, oraron a Dios, reconocieron que Dios es todopoderoso
Imagínense en este poco tiempo, en estos pocos minutos, ellos vieron a Dios como el Creador y se rindieron a Él. Nuestros pecados traen consigo consecuencias. Por eso el llamado de la Escritura, la palabra de Dios, es a obedecer, someternos a la preciosa y soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. El costo del pecado es inevitable. Todo pecado trae consecuencias. Jonás, como hijo de Dios, fue reprendido por Jehová de una manera fuerte. Nuestro conocimiento de Dios se refleja en nuestra obediencia. Debemos estar conscientes que no podemos huir de la presencia de Dios. Él lo sabe todo, y si intentamos hacerlo, recordemos el costo de nuestro pecado. Conociendo mejor a Dios, sabemos el costo de nuestro pecado, ya que conoceremos su perfecta justicia, su santidad, la cual le impide ver el pecado. Asimismo, tendremos mayor claridad que no podemos huir de su soberanía, de su voluntad. El costo de nuestro pecado es la muerte. Pero la misericordia de Dios, el gran amor de Dios, cubrió ese costo. Pagó el costo de nuestro destino. ¿Para qué? Para que pudiéramos conocerle. Para que al conocerle pudiéramos obedecerle. Amados hermanos, hoy volvamos a dejarnos guiar por el amor y la voluntad del Señor. ¿Oiremos de Dios? ¿Seguiremos huyendo de Dios? Vuelve a Cristo. Conságrate a Él y lleva una vida de obediencia. No podemos huir. El Señor nos bendiga. Padre amado, gracias por su palabra. Gracias por su amor y por su perfecta misericordia para con nosotros. Sea usted derramando sobre nuestras vidas su bendición. Perdone cada uno de nuestros pecados y permita que en nuestra mente y corazón comprendamos la importancia, Señor, de obedecerle a través del conocimiento de su persona. Permita que nuestra iglesia pueda edificarse aún más en el conocimiento de usted. Conociéndole sabremos también, Señor, que su poder es ilimitado, que su soberanía es perfecta, incalculable, y que usted ejerce su voluntad conforme al plan que usted ha destinado. Permítanos, Señor, ser obedientes, que no tengamos que pasar por lo que pasó el profeta Jonás, que no tengamos que sufrir la reprensión de su mano. Oh Padre, líbrenos de aquello. Permítanos tener corazones atentos a su mandato y una mente para comprender con claridad su voluntad. Bendíganos en esta hora y fortalézcanos para ser hijos fieles, santos, apartados para toda buena obra. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.